Hola corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, carbohidratos, absorber versus oxidar, sustrato versus señalizador. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Con motivo de la última participación de Aitor Biribay en el podcast 1% Better Podcast y como parte de la Energy Series, o sea, hay una serie de episodios en este podcast dedicado al metabolismo y como experto en metabolismo que es y amigo del anfitrión del podcast, pues Aitor Biribay, pues ha pasado, esta es la tercera entrega de la serie esta semana, lo he escuchado esta mañana y me han surgido una reflexión, me ha surgido por un lado y por otro lado hay dos ideas importantes que ha planteado Aitor que me apetece recoger aquí y comentar aquí o desarrollar aquí y porque creo que también puede ser de vuestro interés porque además una de ellas entronca con, no sé si decir un debate, quizá una confusión, creo que más en este sentido, una confusión que está en la calle, que es muy extendida. Entonces, recapitulación de todo este barullo que acabo de soltar. Hay un experto en metabolismo, que es Aitor Biribay, que además es director del programa de rendimiento de Salomon, el equipo Salomon Internacional de corredoras élite de montaña. Aitor se lleva bien con David Lepman, que es el anfitrión del podcast 1% Better, y entre los dos han decidido llevar a cabo una serie de episodios, todos ellos dedicados al metabolismo, que se llama The Energy Series, o como se pronuncie. En definitiva, hablar de cómo producimos energía, o cómo la energía se transforma. Ya sabéis que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. En un primer episodio de esta serie habló de cómo crear un entorno de rendimiento o un equipo de rendimiento. En el segundo habló de gasto energético y en este tercer episodio, que es el que comentamos today, habla sobre carbohydrates, o sea, carbohidratos. Y entonces va a haber dos ideas que vamos a rescatar de todo lo que ha explicado allí. Bueno, que por supuesto, quien quiera irse directamente a escuchar a Aitor, pues adelante. Ya he dicho el nombre del podcast y he dicho que se ha publicado esta semana el tercera entrega de la serie, con lo cual podéis ir allí, pero bueno, yo voy a hacer mi mínima aportación a lo que él ha expuesto allí, pues algún matiz, algún comentario y luego, claro, la reflexión. Eso sí sería de cosecha propia. Dos ideas y después la reflexión que humildemente me surge a partir de lo que explicó Aitor por allá. Venga, vamos al lío. Pues vamos a hablar de carbohydrates, o sea, de carbohidratos, de carbs, y vamos a desarrollar dos ideas que son, como decía el título, absorber versus oxidar, sustrato versus señalizador. ¿Qué es esto de absorber versus oxidar? Pues esto tiene que ver con, lo voy a calificar así, quizá me estoy excediendo, creo que hay cierta obsesión por meter cuanto más mejor en términos de gramos hora. En carrera, en un entreno exigente, parece que si alcanzas los 60 gramos hora de carbs, bueno, pues igual podías meter 70. No, yo es que ya estoy en 70. Pues igual podrías meter 80. ¿Tú cuánto estás metiendo? Pues 90, 100. Ah, está bien, ¿eh? Está bien. No sé dónde se ha escrito que cuanto más mejor. ¿Cuál es el problema de esto? Que no es la capacidad para meter más, no es una cuestión digestiva, sino metabólica. Y aquí es donde está la diferencia entre absorber y oxidar. ¿Qué más da que absorbas si no lo puedes transformar en energía? Esta es la cuestión. Voy a poner una analogía. Vamos a hablar de vehículos automóviles o coches, decimos en España, y del motor de explosión. Si tú tienes un Ferrari Testarossa que tiene 12 cilindros en V, tú tienes 12 cámaras, además cámaras muy grandes,
que reciben el combustible, en este caso gasolina, y con mezcla de oxígeno y la chispa que genera la bujía, pues provocan una explosión que desplaza el pistón, la biela hacia abajo y a través de una serie de engranajes pues se produce el movimiento. Pero la clave es que tú tienes 12 cámaras, 12 cilindros y grandes. Entonces, y están trabajando simultáneamente. Entonces, claro, como hay 12 cámaras que son muy grandes, pues necesitan, para rellenarse y con la mezcla de oxígeno y la chispa, generar la explosión y el movimiento, como son 12, como son grandes, pues se tendrán que rellenar de mucho combustible. Pero vamos a pensar ahora en un Renault Clio, y pongo este ejemplo porque lo tuve hace años, que creo que era un 1.5 y de 4 cilindros. Entonces tienes ya no 12, tienes 4 cámaras. Y encima pequeñitas. Entonces, vamos a suponer que yo le quiero meter 10 litros a los 100, como gastará, o 12 litros o 15 litros a los 100. Bueno, vamos a poner 10 por números redondos, ¿no? 10 litros que podría gastar el Ferrari Testarossa. El Clio, yo hago una conducción muy eficiente, lo tenía en promedio 4 litros a los 100 de gasto. Si yo me empeño en meterle 10, ¿qué va a hacer con esos 10? Si no tiene cilindros. Y los cilindros son pequeñitos, además. O sea, no tiene capacidad para alojar eso y para convertir eso, a través del motor de explosión, en movimiento. ¿Dónde los meto? O sea, hemos dicho, gasta 4 litros a los 100 el Renault Clio. Le puedo meter otros 6 que terminarán pues desbordando, y por la carrocería, por las ruedas, por un pringue aquello. O sea, no tengo capacidad para eso que me estás metiendo, yo lo convierta en energía. Creo que se entiende. Pues lo mismo pasa con el cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo lo que tiene es el VO2 max, que al final, el limitante va a ser tu masa mitocondrial, tu masa y función mitocondrial. El V2 max, ya sabéis, se refiere a tu capacidad para captar, transportar y utilizar el oxígeno. Entonces, aquí intervienen muchas cosas, pero al final, lo último, lo que utiliza, o sea, captar pulmones, transportar sangre, utilizar mitocondrias. Las mitocondrias son las que van a oxidar los sustratos. Oxidar la grasa u oxidar el lactato, que es la segunda vuelta de la glucosa. La glucosa, primero, en la citosol, o sea, sin oxígeno, genera X unidades de ATP y genera también lactato, que pasa a la mitocondria para darme otras tantas unidades de ATP. Entonces, el motor aquí, el cilindro aquí, es la mitocondria. Y está recibiendo grasa y está recibiendo lactato. Y está generando una explosión, si queréis, también con oxígeno para generar movimiento. Entonces, si yo no tengo esa masa y función mitocondrial, ¿qué voy a hacer si yo tengo para gastar 4 litros a los 100? ¿Qué voy a hacer con los otros 6? Pues, pasarán los carbohidratos por el estómago, después al intestino y después saldrán a sangre. Si es glucosa, pues se va al músculo. Si es fructosa, antes del músculo tendrá que pasar por el hígado. Pero si yo no tengo mitocondrias que me conviertan eso en lactato y después en energía, bueno, un poco de energía, la glucosa directamente, y después el lactato, pues otros tantos unidades de ATP, pero si yo no tengo transformadores, productores, generadores de energía, pues finalmente entiendo yo que irá o por fuera, sacaré ese exceso, o me lo guardaré pues finalmente en tejido adiposo. ¿Cuál es la implicación de esto? Pues que lo que tú tienes que entrenar no es el sistema digestivo, es el sistema metabólico. O sea, no es voy a correr más porque como más. No, yo tengo que entrenarme para correr más.
Y cuando ya corra mucho, entonces ya podemos empezar a hablar de meter más combustible. Entonces el gut training también muy famoso, que a mucha gente se le llena la boca y hay 8.000 millones de episodios podcast, el gut training, ¡guau, chaval! ¡Guau! Primero tienes que empezar bebiendo no sé qué, y que el estómago tolere, y que el rebote, y tienes que ampliar la cantidad de carbohidratos en la dieta para aumentar los transportadores, y no sé qué, y también tienes que los transportadores de la fructosa, entonces también tienes que añadir fructosa a tu dieta y tal. Pues suena muy bonito, pero insisto, si antes no has agrandado el motor masa función mitocondrial, pues ya le puedes dar, como al Clio, le puedes dar 10 litros a los 100 que los va a tirar a la carretera. Porque solo tiene 4 cilindros y además muy pequeñitos. No 12 y grandes. No sé si se está entendiendo. ¿Y cómo se entrena el metabolismo? Ahora sí que interesa hablar de entrenamiento. Pues el entrenamiento de toda la vida, volumen e intensidad. Sobre todo volumen y pinceladas de intensidad. Cuando hagas eso durante años, pues entonces ya te puedes empezar a plantear quizá el afinar un poco el entrenamiento digestivo, pues para conseguir las ganancias marginales. Pero eso, si eres hombre y tienes 50 mililitros, kilómetros de V2 más, no sé, pues yo pensaría en garantizar pues, una consistencia en el entrenamiento, quizá el jugar ya así con la distribución de la intensidad, no sé, pues sí, hacer trabajo preventivo, quizá, o sea, si tienes horas suficientes de trabajo de fuerza, también te va a dar economía de carrera, no lo sé, pero vamos, que a mí esto del gut training, pues eso, para estos puras sangres, claro, estos corredoras que nos gusta ver, que nos gusta seguir, ahí sí tiene sentido. Bueno, esto sería, ¿no? Hay que invertir la secuencia, o sea, no es comer más por comer más. La secuencia es entrena todo lo que puedas, y hazlo así durante años, y luego ya empezaremos a hablar de gramos hora. Bueno, esto sería lo que yo entiendo que estaría de acuerdo Aitor. Creo que es una de las ideas que has puesto en este podcast y no es el único sitio, no es el único foro donde lo ha expresado. Vamos con otra idea, glucógeno como sustrato versus señalizador. Vamos a poner ahora otra vez la analogía de vehículo automóvil o coche que decimos en España, aunque ahora para contraponer la fisiología a la ingeniería del automóvil. Antes sí que nos había valido, ahora vamos a ver que hay una diferencia. Si yo tengo un coche que le tengo el depósito de combustible lleno y conduzco vamos a imaginarnos una autopista infinita, que no tiene curvas y no tiene fin. Y yo me pongo a 120 km por hora y mantengo esa velocidad, el depósito de combustible, como hablábamos antes, pues se va gastando para sostener esa producción energética. Caballos, vatios. ¿Qué ocurre? Que incluso entramos en reserva. Ya solo de 50 litros que tiene el depósito, ya quedan solo 5 y ya se enciende el piloto de reserva y yo sigo a 120. Y sigo a 120 y ya solo quedan 3 litros, y ya solo quedan 2 litros, y ya solo quedan unos mililitros y hasta la última gota yo puedo ir a 120 kilómetros por hora. Cuando se acabó el instante antes de que se acabase el combustible, ya esos cámaras, ¿no? Esos cilindros ya no se rellenan, pues ahí en ese momento, ¡puf!, ya 0 kilómetros por hora. Pero hasta ese momento que se rellenaban los cilindros y esta explosión y el pistón y la biela y los engranajes, hasta ese momento yo iba a 120. Bueno, pues en este caso, en este punto, la fisiología no funciona así, porque el glucógeno es también un señalizador de los niveles energéticos y el cuerpo es protector. Entonces, estructuras subcorticales, estructuras profundas del cerebro, saben cuánto glucógeno hay. Y si detectan que se está bajando peligrosamente, claro, porque no te podrías mover, no podría haber contracción muscular.
y nunca van a querer llevarte ahí el organismo, ¿no? El cerebro, en este caso, vamos, el sistema nervioso central. Pues, aunque en este caso, claro, la señalización viene de la periferia. Los depósitos de glucógeno, eso, si el sistema nervioso detecta que se están peligrosamente rebajando o vaciando, te va a ceder menos margen para generar contracciones musculares. Dicho en términos coloquiales, a medida que se va agotando el glucógeno, el cuerpo se vuelve amarrategui, o sea, se vuelve conservador y entonces no puedes ejercer un esfuerzo tan grande como cuando los tenías a tope. Por eso es importante para una competición o para un entreno de calidad llegar, que esto se fragua los días antes, porque toma horas rellenar el glucógeno. Porque si no me equivoco, y esto se lo escuché a Aske Jorkentrup, pues el glucógeno es un almidón. O sea, es igual que las plantas guardan energía para el futuro en forma de almidón, pues si no me equivoco, ese azúcar del cuerpo es un almidón. Bueno, da igual. La cuestión es que toma horas transformar lo que tú comes en la dieta a depósitos de glucógeno, con lo cual ya ese entreno de calidad o ya esa competición lo has tenido que rellenar muchas horas antes, el día antes y quizá hasta el anterior. Bueno, pero es importante llegar con los depósitos llenos para que el sistema nervioso sepa que están llenos y te deje exprimirte a tope. Vale, vamos ahora con una duda a esta última idea de que el glucógeno no solo es sustrato, es también señalizador, y luego vamos con esa reflexión que os había anunciado. Porque si bien lo anterior sí que tiene traducción para nuestro entrenamiento o práctica deportiva, que es que no nos empeñemos con meter más gramos hora, sino con agrandar el motor, esta otra idea quizá tiene menos traducción a la práctica deportiva, quizá es más teórica, tiene que ver con el entendimiento, la comprensión de cómo funciona la fisiología, o en este caso el metabolismo. A mí me interesa, no sé si aquí ya estoy ganándome abandonos, o sea que la gente detiene en este punto el podcast. Bueno, si es así, si lo estáis sopesando, quedaros a la reflexión, que esa yo creo que sí que os va a interesar, porque además vamos a hablar de nombres concretos. Bueno, seguimos. Una duda que me surge a mí con esta manera de funcionar el glucógeno, esto de sustrato a la vez que señalizador. Puedes pensar que entonces eso de meter altos gramajes hora de carbs sirve en dos sentidos. Por un lado, o sea, a la luz de lo que acabamos de decir, que es sustrato y es señalizador, quizá puedes pensar, pues por eso tiene sentido el tratar de meter todo lo que puedas. No solo por lo que decíamos antes, o sea, porque si tienes esa masa y función mitocondrial, pues lo puedes transformar en energía, pero podrías también pensar, pero si en lugar de tirar de reservas, tiro de una fuente exógena, pues las reservas están intactas. Y así no entramos en ese modo de emergencia que el sistema nervioso te deja exprimirte menos. Podrías pensar que lo que estás metiendo de fuera está haciendo que no se toque lo de dentro, que es el glucógeno, y entonces así nunca llegamos a el modo alarma, donde el sistema nervioso no te deja hacer esfuerzo. Una especie de gobernador central. Pero es que hay estudios de Tim Potlogar, por ejemplo, en los que metiendo... Bueno, por ejemplo, no, son los que conozco. No sé si hay otros grupos de investigación haciendo esto. Tim Potlogar, pues te mete unos carbohidratos también marcados, bueno, y sabe cuántos, con una técnica especial, sabe cuántos estás oxidando y además cuántos de glucógeno y de lo que viene de fuera. O sea, glucosa exógena, endógena, cuánto estás gastando momento a momento. Bueno, y con esa técnica especial y
A unos ciclistas les da 90 gramos hora, a otros les da 120 gramos hora, o incluso los mismos, pero en momentos distintos. Pero la cosa es que puede comparar 90 versus 120 y entonces ¿qué se ve? Que efectivamente la oxidación de glucosa es mayor con 120 que con 90, pero de glucógeno es la misma. O sea, como estás metiendo más, estás quemando más. Pero de eso que estás quemando, la parte que viene del glucógeno es igual, metas 90, metas 120. ¿Esto qué significa? Que, retomando lo de antes, si tienes un metabolismo Ferrari V12, metiendo 120 puedes generar más vatios que metiendo 90. Pero no estás preservando glucógeno. Es que si recuerdo bien, el título del artículo es ese. Meter más carbs no preserva glucógeno. A mí esto me dejó bastante loco. Luego también hay otros estudios, mira, hay algunos en los que participa Aitor Biribay con Jens Voet, un investigador neerlandés, y en este caso lo que les hacen es con máscara de gases o con analizador de gases, también ejercitarse. Y no, en este caso sí que hay muchos grupos que han encontrado lo mismo. Es curioso que aunque metas glucosa exógena, a medida que se prolonga o avanza el esfuerzo, cada vez más tiramos más de grasas y menos de glucosa. Supongo que por lo que decimos antes, porque el sistema nervioso nunca va a permitir que te quedes a cero de glucógeno. Y esto, aunque estés metiendo de fuera, supongo que por lo que vio Tim Podlogar, que la tasa de gasto de glucógeno es igual con independencia de lo que estés metiendo desde fuera. O sea que estamos viendo que glucosa exógena, la ingesta de carbohidratos, no sirve para preservar glucógeno. Para eso no sirve. Luego, para rellenar durante el ejercicio los depósitos tampoco sirve, porque toma horas. Y además, claro, lo que estás metiendo lo estás gastando. Lo que decíamos antes. Por eso rindes más con si tienes un metabolismo élite, top, potente, por eso generas más vatios con 120 que con 90 gramos hora. Porque sí que lo estás usando. Entonces, no preservas glucógeno. No estás rellenando, porque lo estás usando. Y porque aparte tomaría horas. Sí es verdad que meter más sirve para quemar más en el momento y luego quizá, y esto lo estoy conjeturando yo ahora, quizá el sistema nervioso no solo detecta niveles de glucógeno, sino que quizá también detecta glucemias, es decir, cuánta glucosa hay en la sangre ahora. Entonces, también, con independencia de lo que pase en el glucógeno, supongo que también, viendo que en la sangre hay mucho glucosa, pues también te liberará recursos por esa vía. Entonces, teníamos una primera idea que es que lo importante es entrenar más que comer. O sea, más que altas ingestas o altos gramajes hora de carbs. Si no tienes una masa y función mitocondrial que lo pueda convertir en energía, de nada sirve meter por meter. Esa fue una primera idea. La segunda idea es que el glucógeno no solo es sustrato, sino que es señalizador y que el sistema nervioso se vuelve ahorrador cuando detecta que los niveles de glucógeno han bajado mucho. La ingesta de glucosa exógena durante el ejercicio serviría no para alterar la tasa como se está gastando el glucógeno, sino sencillamente para, si tienes esa capacidad para convertirlo en energía, pues que haya más glucosa en sangre y puedas generar más vatios. Y terminadas las dos ideas, vamos con la reflexión. Y lo que voy a contraponer, que es que no lo he podido evitar, ¿no? Mientras escuchaba esta mañana a Aitor en este podcast, pero que le he escuchado en múltiples ocasiones, y también he escuchado en múltiples ocasiones a Jesús Álvarez Herms, en distintos podcasts también donde ha intervenido, y me da la sensación, bueno, no, es que yo creo que es objetivo, lo vais a ver ahora, que tienen enfoques
con puntos en común, pero con puntos también de divergencia. Y, por supuestísimo, esto no es un ataque ni a uno ni a otro, vamos, ni muchísimo menos. Como digo, es una reflexión y si os apasiona la fisiología, pues creo que vais a estar de acuerdo conmigo en que hay cierto solapamiento, cierta coincidencia, pero también cierta confrontación. Y es verdad que no es fácil resolver este dilema. O sea, creo que las dos posturas, que ahora lo vais a ver, tienen mucho sentido, pero a mí me generan dudas. O sea, no sabría... Vamos a verlo, ¿eh? Esto, ya digo, que no es un ataque, esto es un ejercicio intelectual, esto es una intención de aprender juntos. De aprender juntos. Bueno, pues Aitor defiende altos gramajes en la bici para que no tengas que comer tanto fuera de la bici y puedas optar por alta densidad nutricional. Que haya alta densidad energética en la bici, o sea, muchas calorías, para que fuera de la bici puedas tener una dieta de alta densidad nutricional. O sea, densidad energética es que por 100 gramos de alimento hay muchas kilocalorías. Densidad nutricional es que por 100 gramos de alimento hay muchos micronutrientes o nutrientes esenciales. Pues ácidos grasos esenciales, aminoácidos esenciales y vitaminas, minerales y fibra. Entonces, si metes azúcares simples, geles, isotónico en la bici, cuando te bajes de la bici puedes hacer una comida buena, pues con vegetales, con ácidos grasos esenciales, proteínas de calidad, porque no es un problema la parte calórica, sino que eso ya está resuelto porque has metido todo lo que tenías que meter en la bici y fuera de la bici, entonces me puedo permitir, entre comillas, el lujo de meter, ya digo, grasas saludables, proteína de calidad y muchos vegetales para obtener vitaminas, minerales y fibra. Entonces, Aitor es consciente de la importancia de una dieta variada. O sea, aunque defienda los 120 gramos o más a partir de geles en la bici o en el correr de montaña, pero fuera de la bici, precisamente por haber cubierto las necesidades energéticas allí a través de ultraprocesados, porque eso es un gel o un isotónico, son ultraprocesados, pues entre comillas me puedo permitir el lujo de comer bien fuera de la bici. Y sobre todo eso, que haya fibra, porque la fibra es lo que alimenta la microbiota y sin esa microbiota no tienes una salud intestinal y por lo tanto no podrías tampoco meterte esos geles y esas basurillas, porque insisto, son ultraprocesados, el isotónico o los geles, esas basurillas o las gominolas, no te las podrías meter en carrera, que tanto necesarias son en carrera para estos élites, estos motores V12 Ferrari, estos puras sangres, que tan importantes son, no lo podrías hacer si no tienes una integridad intestinal. Y para esa integridad intestinal debes cuidar de la microbiota a través de las fibras. También está preocupado, no solo eso, por una dieta variada y con presencia de vegetales y de fibra, sino también por el balance energético y el riesgo del Relative Energy Deficiency in Sports, el REDES. Entonces, sí que fuera de la bici o del correr de montaña, fuera del entreno, fuera de la competición, hay que comer bien, variado, pero eso sí, durante los entrenos o peri-entreno, él es firme defensor de altos gramajes y a través de ultraprocesados, geles, isotónico, gominolas. ¿Para qué? Pues para poder sostener altos volúmenes, altas intensidades, que es el régimen de estos élites, y de esa manera agrandar el motor que luego te permite convertir en vatios, en 7 vatios kilo en el último puerto de etapa, que dura 20 minutos, que esos son eso, kilocalorías, es que no sé ni cuánto es a la hora, pues son 25 kilocalorías al minuto, pues 25 por 60, os lo digo ahora. Pues 1500 calorías a la hora.
Y así, en una etapa de 6 horas del Tour, pues 9.000 kilocalorías que han movilizado los corredores del Tour de Francia. Pero eso, tú tienes que sostener esos regímenes de una semana, de otra semana, de un mes, de otro mes, de un año, de otro año, de altísimos volúmenes, también una distribución de intensidad, eso que va al final contener un par de días de intensidad a la semana, bueno, en fin. Sin energía, sin supply, pues no puedes sostener eso. Es vital para estos élites que haya high carb, peri-entreno y que sea a través de ultraprocesados. Porque además es que durante el ejercicio procesamos los carbs de forma insulina independiente. O sea, cuando tú estás parado y comes, el exceso de glucosa en sangre, la insulina, lo lleva a guardar. Pero durante el ejercicio no hace falta la intervención de la insulina porque va directo al músculo. O sea, tú durante el entreno puedes meter queroseno, que se transforma en movimiento. Por supuesto, volvemos a la idea recurrente de hoy, si tienes esa masa y función mitocondrial que haga esa transformación en energía. Pero eso, no sé si hace falta repetirlo. O sea, todo el capítulo de hoy está pensado en los élites, en un VO2 max de 80 para arriba. Como tiene Jan Torreya, o como tiene Remy Bonnet, o, bueno, en el caso de la mujer, pues los 70 que tendrá Malenosa. Eso, 85 tendrá Fabián, 85 tendrá Torreya, 90 y pico tiene Remy, y Malenosa pues tendrá 65, 68 o hasta 70 o 72. Y estoy diciendo estos nombres porque son de Salomon, ¿no? Que es el director de rendimiento es Aitor Biribay. Entonces, hablando de estos metabolismos, pues tú durante el entreno puedes meter queroseno. Vale, este sería el enfoque de Aitor, al menos tal como yo lo entiendo, ¿eh? Vale, y Jesús Álvarez Herms, en sus distintas intervenciones, pues por supuestísimo también va a defender una dieta variada y rica en vegetales, pues también para obtener micronutrientes y obtener fibra y alimentar a la microbiota. En eso están de acuerdo los dos, pero mi sensación es que hay pautas que sí serían aplicables, que sí tendrían sentido en el contexto de la dieta regular, o sea, de tu día a día. Por ejemplo, en tu día a día tiene sentido la fibra. Perientreno no, porque retrasa la digestión. Sí. O sea, tarda más en salir a sangre lo que has comido y poder ser utilizado. Entonces, lo que sirve en tu dieta regular, en tu día a día, en tu cotidianidad, perientreno, yo no lo tengo tan claro. Sin embargo, mi sensación es que Jesús Álvarez Herms traslada ciertas pautas de la dieta general al perientreno. ¿Cuáles son estas pautas? Pues, por ejemplo, el ayuno. Claro, él, y tiene mucho sentido, ¿no? Razona. Realmente, lo que comemos es, si no una agresión, sí es un estrés para el sistema digestivo, porque es el que tiene que decidir si esto entra sangre o no entra sangre, y entra en nuestro cuerpo, porque cuando está en el intestino todavía no está en nuestro cuerpo. Está ahí dentro, pero no ha entrado realmente en nuestro organismo, hasta que sale a sangre. Entonces, sí, tiene sentido, o comparto este razonamiento que lo he escuchado en más de una ocasión, de que realmente es un riesgo potencial. Podría ser algo patógeno, podría ser algo tóxico. Entonces, ahí es donde trabaja la microbiota diciendo, ¿pasa o no pasa sangre? Y el sistema inmunitario o la colaboración del sistema inmunitario y microbiota. Y entonces, desde ese punto de vista, es un estrés la digestión. Entonces, sí se deduce que si es un estrés, cuantos menos estreses le sometas al sistema digestivo durante el día, mejor. ¿Y cómo le liberas de ese estrés? Con ayuno. Entonces, si en lugar de comer 5 veces al día comes 2, pues en lugar de 5 estresores, pues son 2. En ese sentido, lo puedo entender.
Pero claro, ayunar en el entreno o en la competición para la gente élite, no lo sé. O sea, para mí, que hago un entreno de 40 minutos, pues, ¿qué más da? ¿Qué más da? Claro que lo hago en ayunas. Y claro que lo hago sin geles, isotónico y gominolas, porque son 40 minutos de mierda. Y encima para los ritmos de mierda o vatios de mierda que saco yo, que soy un mindundi. Pero claro, para un élite que está corriendo Cegama, por ejemplo, no lo sé. A ver, sí que, como hemos dicho muchas veces y hemos repetido hoy aquí, el glucógeno se rellena el día antes, no el desayuno. Eso no cambia nada. O no un gel que te tomas bajo el arco de salida. Pero bueno, a partir de 1 hora, sobre todas esas intensidades, no lo sé, 1 hora no sé cuánto, yo sí que empezaría a meter por un tubo. Pues eso, los 100 que consumen estas bestias. O en el caso de las chicas, pues 70, 80 gramos hora. Entonces, llevar el ayuno a la competición me genera dudas. También vimos, ya sabéis que ciertos, se llama almidón resistente. Pues el arroz, la patata, creo que incluso la pasta o el pan. Si después de cocinarlo lo dejas en la nevera y lo enfrías, parece ser que ese almidón resistente que se llama, esas fibras, después de haber sido sometidas a este proceso de enfriado, ya sí se vuelven accesibles para la microbiota, con pues, los compuestos que puedan generar a partir de eso la microbiota y que van a ser beneficiosos. Pues, por ejemplo, bueno, lo que sea. O sea, sí, esto. Como digo, está no disponible hasta que lo sometes a frío. Y después de ese frío ya sí está disponible. Esto es lo que se llama almidón resistente. Podrías volver a calentar, si no te gusta comer la patata fría, el pan frío, la pasta fría o el arroz frío. Una vez ha pasado por el frío, ya da igual que lo calientes otra vez. Ya está disponible. Bueno, pues vimos, por ejemplo, en la UTMB de 2022 de Kilian Jornet comer patata que había sido enfriada. Le vimos. Entonces, para cuidar la microbiota a través de este almidón resistente. Y de nuevo mi pregunta es, ¿eso en la dieta regular? Claro que tiene sentido. Pero, ¿en la competición? Que es verdad que son 20 horas, pero no lo sé. O sea, ¿realmente podemos cuidar de la microbiota en la competición? ¿No es algo que deberíamos haber traído ya de casa? Entre comillas. Estoy dudando en voz alta, no estoy cuestionando a nadie, estoy dudando en voz alta para aprender. Entonces, ¿el ayuno tiene sentido para dejar descansar el sistema digestivo? Sí, pero en competición para élites y que se juegan objetivos tipo A de la temporada, duda en voz alta. ¿Almidón resistente para beneficiar a la microbiota, que a su vez tiene múltiples beneficios si está equilibrada? Por supuesto, pero en competición, duda en voz alta. Luego, grasas saludables. Hay ácidos grasos esenciales. Pues el omega 3, EPA, DHA, todo esto. Pues yo qué sé, hay las paredes celulares están hechas de grasa, la cobertura de las axones, de la comunicación entre las neuronas, las vainas de mielina, eso está hecho de grasa, hay hormonas que tienen base de grasa, pues las esteroideas, o sea, la testosterona, los estrógenos, ¿no? Ese colesterol necesitan, bueno, hay una serie de compuestos bioquímicos que necesitan grasa en la dieta. Entonces, ¿grasas saludables en la dieta? Sí, pero durante el entreno o la competición, o sea, meter grasas en el soft flask, yo esto tampoco, que sí, que ya sabemos que cuando vamos a baja intensidad, el sustrato principal son las grasas. Pero, ¿de verdad durante la competición? Porque ¿qué ocurre aquí? Que a veces se dice que la grasa es un combustible eficiente, que la glucosa es un combustible eficiente, pues o la una o la otra. Vamos a ver, una aclaración. Las dos pueden ser eficientes, pero según se mire.
según se mire. ¿A qué me refiero? La grasa es eficiente en tanto que por unidad de grasa podemos obtener muchas unidades de ATP. Con poquita grasa, mucho ATP. Eficiencia. Pero también es un combustible ineficiente en otro sentido. ¿Cuál? Que necesita mucho oxígeno para sacar energía. Claro, la glucosa tiene una primera vuelta fuera de la mitocondria para sacar, es verdad que no sé si son 2 unidades de ATP por unidad de glucosa, y luego tiene una segunda ronda, el lactato, en la mitocondria para sacar, no sé si son 16 unidades de ATP, mientras que una molécula de grasa te sacaría 32, si no me equivoco. Entonces, solo una molécula de grasa, 32 unidades ATP, ahí hay eficiencia. Pero como hace falta oxígeno, también se puede entender que es un sustrato ineficiente. La glucosa te saca, si no me equivoco, 2 unidades de ATP sin oxígeno y ahí está la eficiencia. Y además es que es en el acto, es instantáneo. Y luego con oxígeno te va a regalar otras 16 unidades de ATP. Con el lactato que ya entra en la mitocondria. Pero bueno, lo que interesa aquí, durante el ejercicio, que tienes reservas inagotables, virtualmente ilimitadas de grasa, por muy delgado que estés, ¿para qué vas a meter grasa si no es el limitante? O sea, aquí nunca, o sea, si estuvieses corriendo por el desierto en el Paleolítico, yo que sé, que hay una hambruna, que ha habido una sequía, que no hay, yo que sé, y te estás en movimiento, no corriendo, pero al trantrán, durante 3 semanas sin comer, ahí sí sería un limitante la grasa. Ahí sí el sistema nervioso también lo detectaría y te pondría en modo emergencia, en modo supervivencia. Pero es que la grasa, esos que son no sé cuántas veces más depósitos tenemos que de glucógeno. O sea que la grasa no es limitante, no hace falta meterla de fuera. Si dentro tienes de sobra para estar 3 semanas vagando por el desierto, sin comer y sin parar. Entonces, y encima es ineficiente en términos de la cantidad de reacciones que necesita para sacar esas 32, sí, vale, 32 ATPs, pero claro, con toda una serie de reacciones que encima involucran el oxígeno. Entonces, en ese contexto de que necesitas energía ya, que las reservas de grasa no son un limitante, en ese contexto es cuando tiene sentido meter carbohidratos. Incluso a intensidades medias. Porque es que, pues eso, puedes sacar, en el mejor de los casos, ya hemos dicho antes, ¿no? 25 kilocalorías, que más o menos vendrían unas 10 minuto, ¿no? Tadej y Pogačar y estas bestias, pues sacan 1 gramo y pico por minuto o sea, oxidan 1 gramo y pico por minuto de grasa, de ahí sacan por redondear 10 kilocalorías y otras 15 de los carbohidratos. Entonces eso eso no lo puedes mejorar por mucho que tú metas grasa de fuera, porque es que de dentro ya tienes toda la que necesitas. Y eso, con una buena masa y función mitocondrial, tú podrías llegar a sacar 1 gramo y pico, podrías llegar a oxidar, por lo tanto, unas 10 kilocalorías minuto de la grasa. Metas o no metas grasa de fuera. Tú vas a gastar 10 kilocalorías de grasa al minuto si eres Tadej Pogačar. V2 Max de 92. 93. El último test de esfuerzo de Remy Bonnet. Metas o no metas, tú vas a sacar eso. La diferencia, y esto también lo dice muchas veces Aitor Biribai, la diferencia está en lo que puedas sacar de la glucosa. Y ahí es donde tiene sentido meter. Porque ahí sí hay un limitante, que son esos pequeñitos depósitos de glucógeno y encima tan valiosos que el sistema nervioso va a querer proteger a toda costa. Entonces, ayuno en competición, fuera de competición sí, pero en competición. Y encima claro, que es que encima luego entonces vas a tener que compensar. Si en una etapa gastas 9.000 kilocalorías, como de hecho gastan, y esto se sabe también por el agua doblemente marcada,
y no has comido durante la bici, después vas a poder meterte 9.000, que ya dijimos un día que es más complicado. El modelo Calories In, Calories Out, o sea, el modelo CICO tiene limitaciones, pero la termodinámica tampoco la podemos descartar de un plumazo. O sea que aunque gastes 9.000, quizá no hace falta meter 9.000, pero si gastas 9.000 al día y estás metiendo 2.000, así, durante las 3 semanas que dura el tour, te digo yo que te va a pasar factura. Antes o después. Entonces, el ayuno para no sobrecargar el sistema digestivo, de acuerdo, pero también en competición. Y luego, ¿cómo garantizamos un mínimo de balance? Si no es perfecto, pero es que no haya un gap enorme entre gasto e ingesta. Luego, almidón resistente para cuidar de la microbiota, sí, pero también en carrera, no lo sé. Luego, meter grasas en el soft flask para durante la competición, cuando sabemos que no es un limitante porque tenemos reservas de sobra, sabemos que es un combustible ineficiente, sabemos que es imposible, o sea, que gastar mucho más quemar mucho más de 1 gramo y pico minuto de grasas. No lo sé. Estas son mis dudas, reitero que mis dudas. Y ya terminamos el episodio, que esta es la chapa monumental que estoy metiendo hoy como nunca. En fin, humildemente solo he tratado de compartir dudas, creo que razonables, y quién sabe, quizá os interesa también, y en segundo lugar, quizá alguien me puede arrojar algo de luz en algunas de estas múltiples preguntas que he ido lanzando. Pero vamos, mi intención no es más que aprender, ni más ni menos. Y entonces sí me queda esta duda de si estos grandes motores y además élites que ahora mismo están viviendo de su rendimiento, me queda la duda de si ayunar o si no deberían optar por altos gramajes. Me queda la duda de si combinar en el soft flask grasas y azúcares o si debería ser solo azúcar por esa mayor eficiencia, porque además reservas de grasa no son el limitante. No lo sé. Por supuestísimo, todo lo que hagamos en pos de una buena microbiota, bienvenido sea, más aún si tienes historial de problemas gastrointestinales. También me queda la duda de si la carrera es el momento de hacerlo. Bueno, pues estas preguntas, como digo, me hago y os he compartido. En fin, retomamos la idea principal del día y acabamos, para no dar más la chapa o la turra, y es que no se trata de comer más por comer más, sino de agrandar el motor, eso es lo importante, y luego ya sí que podrás comer más. Como veis, todo esto a los humildes mortales nos queda muy lejos. Los que rondamos los 50 y pico, 60 y pico como mucho mililitros kilómetros de V2 Max, pues todo esto supongo que nos queda lejos. Pero como ejercicio intelectual, con este deseo de aprender, pues es lo que os he contado y voy a cerrar ya, que esto puede ser la chapa monumental del siglo, tú. Bueno, pues a pisar sendas.